Los momentos mucho texto en el manga. Primero, este panel del manga 100 novias básicamente está diciendo que le gusta a cada una de sus novias. No dice nada realmente relevante, mucho menos entretenido. Humor. Pero a lo que quería llegar es que en la mayoría de ocasiones, estas escenas en donde existe muchísimo texto son o textos que no aportan absolutamente nada, o se hace un gag cómico de cosas sin sentido, una forma de burlarte de que un personaje habla mucho o tiene mucho poder o algo por el estilo. O es una explicación de algo verdaderamente importante en la historia. Tenemos a Medaka Box. De vuelta es solo muchísimo texto que no aporta algo relevante en la historia, más que decir que está muy rota la prota. O el personaje, ni siquiera sé si es la protagonista. Tenemos por supuesto que a Hunter x Hunter. Aquí se supone que sí describen y explican algo necesario para la trama, pero sinceramente, ¿estoy leyendo un manga o una novela gráfica? One Punch Man, cuando Genos le empieza a contar por qué es un héroe y cuál es su historia de origen a Saitama, un buen gag cómico. ¿A ustedes qué les parece que un manga tenga una cantidad de texto tan absurda? A mí verdaderamente no me parece malo siempre que se utilice como en las primeras dos situaciones que mencioné, en donde el texto no sea realmente necesario para el desarrollo de la trama. Pero sí me parece bastante malo cuando el texto llega a ser sumamente importante, sobre todo cuando se aborda con una estética como la que tiene Hunter x Hunter. Es que ve esto, ve literalmente cómo se expresa estéticamente toda la explicación que tiene Hunter x Hunter. No digo que no la hagas, pero si ya vas a hacer esto, mínimo pues haz una imagen de libro, brother. O sea, ya es que parezca más novela visual que un cómic con una cantidad de texto tan absurda que no tiene sentido ninguno de los paneles que están aquí. Y se preguntarán, ¿por qué si es el único caso en donde ese texto es necesario? Bueno, simplemente es porque una historieta no está hecha para hacer esto. El medio de la historieta está creado para acompañar con texto algunas escenas o algún texto con una ilustración. El escribir una cantidad de texto tan grande dentro de una hoja de historieta nos habla de que el autor se limitó a no intentar generar escenas dentro de la historieta, la cual nos ilustre lo que quiere decir en esa explicación. Básicamente es un acto de flojera o poca creatividad. No es que diga que el creador de Hunter x Hunter es malo, para nada, sino que en algunas de estas escenas donde hay mucho texto existe el potencial de haberlo hecho mejor y más digerible para el lector. Además, diferenciemos una escena en donde hay muchos diálogos, pero todos tienen su respectivo panel bien dibujado, con una calidad del mismo nivel que la obra, y escenas en donde directamente se ponen a escribir una novela en lugar de hacer una historieta. Para finalizar, el manga es una historieta. Son sinónimos y los utilizo como tal en este video y en muchísimos de otros videos que tengo. Y bueno, sin muchísimo más que añadir, ¿a ti qué te parece la implementación de muchísima cantidad de texto dentro de un manga? Mientras sea estético, mientras tenga coherencia con respecto a la demás obra, no me parece que sea malo. Pero cuando ya pasa un límite en donde te están dando una explicación que podrían hacerla más digerible, más creativa, que podría tener, yo que sé, un capítulo propio, si la explicación realmente es tan buena, pues entonces haz ese capítulo y no me restriegues en la cara a 32 líneas en las cuales simplemente se habla de algo y luego lo haces de una forma súper fea, que no tiene ni siquiera sentido, estéticamente hablando. Para esto, en serio, hazme nada más una página en la que me expliques todo esto y de repente tengo una ilustración al lado que sea mejor que este panel. O sea, este panel literalmente es grosero, brother. O sea, es grosero. Y lo peor es que este panel solo es un ejemplo, pero he visto que se hace en muchísimas otras ocasiones. Pero personajes femeninos escritos por hombres, personajes masculinos escritos por mujeres. Esta discusión surgió por la idea de que los hombres siempre escriben malos personajes femeninos, mientras que supuestamente las mujeres escriben buenos personajes masculinos. Y entiendo hasta cierto punto la crítica, porque ciertamente en la mayoría del manga y anime shonen, el papel de la mujer en muchísimos casos queda relegado a ser un personaje de apoyo o florero, donde únicamente su función es verse bien y en el mejor de los casos hacer que el personaje masculino se vea más fuerte. Pero lo que se está haciendo aquí es una generalización muy absurda.
No es que los hombres hagan malos personajes femeninos o que las mujeres sí pueden hacer buenos personajes masculinos, sino que existen buenos y malos mangakas, buenos y malos autores, los cuales no saben dirigir a sus personajes y que tengan un digno papel dentro de la obra. Estos dos personajes son ejemplo de que los hombres pueden escribir buenos personajes femeninos. Tanto Uraraka como Noel son personajes buenos dentro de sus obras. Obvio, no tienen un protagonismo muy remarcable, pero son esenciales para el transcurso de la trama. O hablemos de Gege, quien tiene excelentes personajes femeninos, los cuales son fuertes y no son esencialmente personajes floreros, sino que en muchas ocasiones dejan como floreros a personajes masculinos. Nada, tampoco, pero el punto es que son realmente buenos personajes femeninos los que crea Gege. Por ejemplo, Momo de Dan Da Dan, siendo un protagónico femenino en un shonen. Ella tiene una personalidad fuerte y un gran carisma, además de bastante energía femenina y ser coherente con la obra en general. Asa en Chainsaw Man, coprotagonista de la segunda parte de Chainsaw Man, la cual tiene grandes momentos, desventuras y una personalidad paralela a la de Denji, pero con su misma suerte. Y bueno, también vamos a remarcar y recalcar los buenos personajes masculinos que tienen algunas mujeres, que en este caso hay montones. Primero, Legoshi y Goyo, dos personajes bastante queridos y un carisma peculiar. No diría que son los más carismáticos del mundo, pero sí tienen algo que los hace sentir como personas y no simplemente como ideales. Fullmetal Alchemist, la mayoría de los personajes en esta obra son sin duda de lo mejor en el anime. Shoya de A Silent Voice, otro personaje masculino que nos muestra una redención y transformación completa. Y aquí tenemos los buenos ejemplos de realmente buenos personajes y buenos mangakas. No es porque sean hombres o mujeres, sino porque son buenos mangakas. Luego tenemos los casos como Kishimoto, creador de Naruto, en donde la gran mayoría de las mujeres únicamente están de florero y en el mejor de los casos apoyan a los personajes masculinos. No quiero decir que todos los personajes femeninos creados por Kishimoto fueron malos, pero se pudo utilizar mejor todo el cast femenino de Naruto y dándoles un poco de más importancia. Pero no solo le pasa al cast femenino, sino le pasa a todo el cast secundario, básicamente. O sea, muy triste el caso, la verdad. Entonces, volvamos. No se trata de que un mangaka masculino tenga una incapacidad de crear buenos personajes femeninos, sino de que existen mejores y peores mangakas. Al haber más mangakas hombres, pues evidentemente habrán peores mangakas hombres que habrán creado pésimos personajes femeninos, pero no podemos generalizar de esta manera y decir que todos los mangakas y autores japoneses crean pésimos personajes femeninos. Que hay muchos que sí. Realmente hay muchísimos, o sea, la gran mayoría de lo que vendría a ser el anime y manga fanservice, pues es en lo que se basan, pero existen muchísimos que literalmente crean obras maestras, obras que realmente son muy buenas y que tienen muy remarcado el hecho de que un personaje femenino puede ser sumamente importante para la historia y no simplemente ser un florero o un acompañante del personaje masculino. ¿Qué prefieren? ¿Personajes con talento genético o que se esforzaron para llegar en donde están? No me dejarán mentir y yo creo que hablo por la mayoría cuando digo que prefiero a un personaje bien escrito. Talento o esfuerzo es lo de menos, que sea un personaje coherente, carismático, que aporte dentro de una obra y tenga una historia que sea interesante, que te intrigue, qué es lo que va a pasar con el personaje. Eso definitivamente es lo que queremos. También te digo, tanto Gon como Itadori son talentos genéticos increíblemente rotos. Ambos son menores de edad y la fuerza, destreza y poder que tienen se compara con la de los más fuertes en sus respectivos mundos. Y de hecho la gran mayoría de los personajes del shonen, no sé por qué, pero tienden a ser más bien talentos genéticos que otra cosa. O talentos que llegaron por la pura y mera suerte. Por ejemplo, Deku, brother, o sea, tú no deberías de tener siquiera poderes. Pero el punto de este video es que ya estoy harto del típico protagonista roto, el cual tiene una actitud en ocasiones excéntrica a la par de sombría y logra derrotar a todos porque supuestamente se esforzó desde siempre y además tiene un poder oculto que nadie más tiene. Básicamente, el típico protagonista de Isekai barato. Sí. Y no me dejarán mentir, es cierto.
a menos que sepas llevar a estos personajes, no van a ser Gojo o Sasuke o Kakashi, mucho menos Naruto o Luffy. De hecho, este tipo de protagonistas del cual estoy criticando no logran atravesar barreras y ponerse en un mainstream global. Este tipo de protagonistas realmente se parecen mucho a Ichigo, una especie de Sasuke combinado con Naruto que prácticamente nunca resulta bien porque aunque sea cool, guapo y sea el ser más roto de su mundo, llega a ser aburrido, plano, no te puedes identificar con él, puede gustarte muchísimo, pero por lo general no es un protagonista realmente memorable. Este tipo de protagonistas es más recordado por el hecho de ser excesivamente roto y a los villanos que derrotó con un solo espadazo que porque realmente sea bueno o esté bien escrito. Y de vuelta digo lo siguiente, no pueden todos ser un Gojo. Hacer un personaje como él es sumamente difícil y complejo. Creo que Gojo le beneficia más el ser un personaje secundario en lugar del protagonista, y es por eso que la gente le puede llegar a gustar más, aun y cuando se robe por completo el protagonismo muchísimas veces y en la mayoría de las ocasiones en donde sale. Ahora, si la pregunta de al principio que hicimos ya presupone que va a ser un buen personaje, entonces es preferible un personaje que le ha costado llegar a donde está y que tuvo que esforzarse. Por lo general será más fácil que las personas se sientan más identificadas y lograrás crear un vínculo entre el personaje y las personas que lo miran. El hecho de ver cómo es que una persona se esfuerza para alcanzar sus metas es gratificante y satisfactorio, además de que nos muestra que el personaje es humano y necesita del trabajo, del entrenamiento. Podemos vernos a nosotros mismos en estas situaciones, bueno, no como caballeros reales o hechiceros que controlan magia o superhéroes, pero sí como alguien que necesita hacer algo para conseguir su objetivo. Porque la mayoría de nosotros pues no les cayó del cielo lo que vendría a ser el dinero, la fama, el talento, sino que la mayoría tienen que construirlo bloque a bloque. Y no te va a caer un libro de antimagia en la cabeza para pues hacerte el personaje más roto de lo que vendría a ser la serie, o el héroe más poderoso del planeta te va a dar de su ADN para que también puedas tener el poder más roto del planeta, ¿verdad? O sea, esos personajes que supuestamente se esforzaron durante años y siglos y literalmente todo se lo deben a su esfuerzo. Claro, sí. Todo al esfuerzo, ¿verdad? Todo al esfuerzo. Esta es la adaptación que se merecía Chainsaw Man. Comentario que se está viendo bastante después de que se sacara el tráiler de Chainsaw Man Re:Zerk. Lo que puedo decir es que el tráiler es una genialidad, deja muy altas las expectativas y cumplió con las que ya se tenían. El problema viene al rebajar y subestimar la primera temporada de Chainsaw Man. El único punto que le puedo dar a la crítica que se le hace a la primera temporada es acerca de las escenas de acción frenéticas, porque vamos a ser sinceros, las pocas escenas de acción que se vieron en el tráiler sí llegan a ser o tener una calidad o animación más cómoda y épica. Pero quitando de lado las escenas de acción, Chainsaw Man primera temporada es de las mejores adaptaciones del anime en los últimos 5 años. No miento, brother, o sea, realmente es excesivamente buena la animación y el anime de Chainsaw Man primera temporada. Cabello rosa naranja sin vida, ojos apagados cinematográficos, cabello rojo como debe ser, ojos amarillos potentes como sus hermanas. La diferencia en Chainsaw Man se nota. Y evidentemente se nota la diferencia visual de lo que vendría a ser Chainsaw Man primera temporada y este tráiler de lo que sería la segunda temporada o la película. Que la película es canon, para quien no lo supiera. Para los que no sabían o se preguntan por qué existe esta diferencia visual y de adaptación, es porque se cambió al director de la primera temporada. Nakayama, director del anime de Chainsaw Man, tenía una visión más marcada y que tachan de cinematográfica por los planos y colores que se utilizaban. Esta visión más lúgubre del manga de Chainsaw Man, sinceramente a mí me encantaba, me parece algo bastante arriesgado y que tiene un valor muy grande.
Pero lamentablemente hubo un sinfín de quejas sin sostén o argumentos mínimamente buenos en contra de esta visión y dirección, por lo que se terminó de cambiar al director. Esto no quiere decir que sea una mala temporada o que el producto sea malo, simplemente a la mayoría del público japonés que se queja en redes pues no le gustó, y como es el grupo más vociferante pues lamentablemente se les hizo caso. Vamos de vuelta, que algo no te guste no significa que sea malo. Ahora, volviendo con la comparativa entre estas dos adaptaciones, sobre todo resaltamos la paleta de colores, es una paleta más saturada y radiante, mientras que la versión de Nakayama era lúgubre, oscura, como si tuviera en la mayoría de ocasiones un filtro grisáceo. Mientras una tiene un aspecto más amigable, la otra tiene un aspecto más triste. Y recordemos que Chainsaw Man es un anime muy bizarro donde hay demasiada comedia oscura, tragedia y drama, combinadas con acción frenética. Entonces pregunto yo, ¿cuál de las dos visiones te parece más acorde a esta esencia de Chainsaw Man? No te guíes simplemente por los visuales de las portadas de los mangas, por favor. O sea, porque ese fue el problema. Maldito sea el que hizo las portadas con esos colores. Creo que las hizo el propio creador. A mí, en lo personal, me gusta mucho más el aspecto lúgubre, pero no te voy a negar o te voy a decir que los colores vibrantes se vean mal. De hecho, pueden aportar a esta visión bizarra y muy irónica o disonante que es el manga de Chainsaw Man, en donde, aunque se usen colores vibrantes, la historia es traumática y no feliz. Lo único que no apoyo de esta decisión es a la gente irrespetuosa que sale diciendo que la primera adaptación fue una basura y critican al director por ello. Otra de las cosas que tal vez voy a echar en falta sean este tipo de encuadres y escenas tan buenas que nos dejó la primera temporada. Ojalá esta visión más cinematográfica y de planos muy bien pensados y detallados también estén en esta segunda temporada. Porque así estaríamos ganando prácticamente todos. Y ojalá sea así, brother. Porque realmente me encantaba esta visión. Pero si no, lo único que puedo decir es que mientras se logre hacer una buena adaptación del manga, entonces no tendré ningún tipo de queja, pero preferiría una adaptación que se aventura a experimentar y realizar planos tan buenos como en la primera temporada. Lo único que sí puedo asegurar es que las escenas de acción sí se van a poder considerar como mejores, que eso ya es un punto bastante bueno e importante para un shonen tan grande como lo es Chainsaw Man, aunque pues ya saben lo que digo de las escenas de acción en Chainsaw Man. Y es que siempre lo he dicho, lo que menos me interesa en Chainsaw Man son las escenas de acción. Prefiero el drama que se desenvuelve alrededor de ellas y dentro de ellas. Eso es lo que más me gusta. Pero no seré hipócrita y diré que no me emocionó ver estas secuencias de acción frenéticas y alocadas. Esto lo que vendría a ser el fenómeno y la sensación que te da el Chainsaw Man, el ser literalmente súper bizarro y alocado. La esencia misma de lo que fue y lo es Chainsaw Man aún en estos días. Pero también, de vuelta, no me interesan las escenas de acción como lo que vendría a ser el drama que existe y los personajes, el cómo se desarrollan. Que eso es lo que debería ser lo más importante. Más para una escena y para lo que vendría a ser un manga como Chainsaw Man, que no es como Jujutsu Kaisen o Bleach, en donde literalmente la mayoría del tiempo se enfocan precisamente en las peleas épicas entre personajes que en lo que vendría a ser la narrativa de la obra. Full Metal Alchemist es machista. La escena en la que le dijo a Winry que sus manos son para dar vida en lugar de quitarla es de lo más machista que he leído en el shonen por parte de un protagonista. La escena está bien ejecutada y es emotiva por la relación entre Edward y Winry, pero es machista. Vamos a recordar mejor la escena, que es esta exactamente. Y aquí aparece alguien con dos dedos de frente para responder adecuadamente a este comentario completamente absurdo y sin sentido. La escena es tan machista que Ed evita que Winry, alguien que le devolvió la capacidad de caminar y hasta ayudó en un parto, se manche las manos porque sabe que ella es mucho mejor que eso. Pensé que era sarcasmo, pero el pobre tonto no bromea. Y vamos a aclarar algo en este momento, y es que si cambiamos el género de Winry, la escena no se modificaría. Edward no le diría alguna otra cosa.
debido a que Edward hace el comentario con base a las acciones y el carácter de Winry, y en ningún momento hace referencia al género de ella o a un rol social que tiene y que le impusieron, o no sé de dónde rayos se sacaron que esto era machista. Si en lugar de Winry hubiera sido Joaquín lo hubiera cuidado, le habría ayudado a salir adelante y ayudado en un parto, Edward realizaría el mismo discurso, y en realidad opino que hay bastante machismo en el shonen y el anime. El propio hecho de pensar que una mujer protagonista no puede existir porque no va a atraer público me parece inaudito. Si la historia es buena y está bien pensada, no necesita ni de fanservice ni que el protagónico sea un hombre. Puede ser una persona, mujer o literalmente alguien que ni siquiera tenga un maldito género definido. Puede ser un alguien si quieres. Ahora, volviendo al caso, aquí es donde para hacer una observación o crítica tan fuerte se debería de realizar un análisis bien del contexto. Existen los matices para pensar que Edward se refiere al género de Winry cuando hacía este comentario, o por el contrario, los matices nos hablan de una persona particular de la cual se preocupa Edward personalmente y no porque tenga un maldito género y ese sea el femenino. Porque aunque se hable entre líneas de relegar a la mujer a un papel de apoyadora y cuidadora, en ningún momento se subestima esta faceta de la vida, como a su vez ni siquiera Edward se atreve a cruzar la línea de eliminar a alguien, por lo que no quiere que a alguien tan preciado para él se vea en la obligación de hacerlo. Otra cosa que recalcar es que Winry tampoco es como el típico personaje femenino del anime, y la gran mayoría del cast femenino de Fullmetal Alchemist es realmente bueno. No tiene sentido este comentario, relájense y no intenten ver enemigos en donde no los hay. Existen un sinfín de animes que sí merecerían estas críticas, pero justo Fullmetal Alchemist en esta escena parecería ser más una broma que un comentario que alguien puede estar diciendo en serio. Me refiero propiamente a este comentario, o sea, realmente no hay forma de que alguien se lo tome en serio, que tenga una mente suficientemente racional y sepa distinguir los matices que hay en las escenas y los contextos en donde se desenvuelven las relaciones interpersonales y los personajes que hay en Fullmetal Alchemist. Por amor a Dios, brother, o sea. Y bueno, ¿a ti qué te parece Fullmetal Alchemist? ¿Esta crítica tiene algún tipo de sentido o tampoco tiene en absoluto nada que ver? Y el problema es que luego se utilizan estas banderas y este tipo de comentarios para desacreditar un movimiento que sí existe y que sí merecería tener y poner atención en él. Pero luego por comentarios como estos es cuando no se puede tomar bien este término y muchas veces se le pierde valor a lo que sería el contexto y la fuerza que tiene el decir esto. Brother, si no sabes exactamente qué es lo que intenta relevar y lo que se intenta hacer en esta escena, no te pongas a analizar simplemente una frase súper descontextualizada y poniéndole tú de tu mente, que no sé qué estás pensando en ese momento, para decir esto es machista. ¿Qué sentido tiene eso? Estoy harto de que nunca el protagonista se ensucie las manos sin un giro donde lo obligan. Quiero un protagonista que de verdad mandó todo al infierno porque quiso. Estoy un poco de acuerdo con esto, pero los personajes que encajarían con esta descripción serían todo lo contrario a un héroe o alguien virtuoso, sino que directamente serían una especie de villano o, en el mejor de los casos, una especie de antihéroe. Porque seamos sinceros, pocas veces vamos a empatizar con un protagonista que manda todo a la basura y simplemente su razón sea una meta completamente egocéntrica, a la par que malvada en unas ocasiones. Aunque por ejemplo aquí lo mencionan, Kira de Death Note es este prototipo de personaje narcisista que solo hace lo que a él se le antoja sin importar las repercusiones que cause a su alrededor. Y entiendo por qué te puede impresionar o gustar un personaje así. Pero Kira, como persona, ser humano, amigo, pareja e hijo, es una porquería. Hacer que algo se mantenga y tenga un buen guión con un personaje así como protagonista es realmente complicado, como problemático socialmente hablando. Otro personaje que hizo algo similar es Thorfinn.
que para alcanzar su venganza literalmente sacrificó años de vida, hizo trabajo militar barbárico y ayudó a malas personas. Al final tuvo que tener una redención para que hasta los que fueran fans de la primera parte de Vinland Saga se dieran cuenta de los crímenes que cometió el propio protagonista. Y de verdad me asusta mucho que existan personas que opinen que Thorfinn todo lo que hizo no estuvo mal y que no tiene la culpa cuando ni siquiera el propio Thorfinn puede dormir por las noches por la culpa de todo lo que ocasionó y cometió en todos esos años. Después están estos personajes que también se pueden considerar como villanos o antihéroes, que literalmente no están mal, pero tanto Redo como Ainz tienen una escritura plana que se nutre en la mayoría de ocasiones del morbo, lo grotesco, el fanservice y la barbarie. No aconsejaría a nadie ver el anime de Redo, sinceramente es muy grotesco en el mal sentido del término y la palabra y realmente es barbárico. Brother, en serio, no aporta absolutamente nada este anime, es simplemente basura, brother. No. Mientras Overlord no está mal, pero el cómo se dirige la historia a tener que estar en contra de la humanidad es lo que no me encanta como ser humano que soy. Sí, lo admito, no me gusta Ainz simplemente porque no es humano. O sea, perdónenme, pero busco la supervivencia de la humanidad, no su extinción. Y pues así, o sea, son dibujitos animados, pero de todos modos tengo más en común con un personaje humano que con Ainz. Tiene muy buenos puntos y después puntos en donde realmente podemos ver que Ainz es un tonto, el cual únicamente está roto. Bueno, de hecho podría recomendar Overlord, pero con cada temporada siento que pierde un poco más de calidad en su escritura. Y es que el problema de este isekai, como de la gran mayoría de los isekais que existen, es que al protagonista todo le sale bien. O sea, Ainz siempre está por encima de los enemigos y por encima de los problemas que se le presentan. Entonces como que no hay una pérdida real o no hay algo que te impresione que le puedan hacer o que él haga, porque se va a salir con la suya. Y así es este anime, al menos hasta donde está el anime, porque pues básicamente es hasta donde yo sé y he visto Overlord, aunque sé que perfectamente hay otros libros y pues básicamente la novela visual, pero pues nunca la he leído, así que pues no tengo información de eso. Tanya the Evil sí es un anime recomendable, es bélico y aquí se justifica de mejor manera las acciones del protagonista, aunque también no termina de encantarme. La maldita es una desgraciada, pero tiene mejor fundamento para la barbarie que los otros dos, que tienden a ir a un lugar más morboso que intentar contarte algo que tenga una mínima pizca de sustancia. Que de vuelta es un anime bastante barbárico y con un personaje sumamente pues malo o malvado, o que realmente no es un buen personaje, no es virtuoso en lo absoluto, sino que literalmente va más por el hecho de básicamente ser sí, malo, un mal personaje. Pero sí, tiene más sentido, creo. Tampoco estaría tan seguro, hace mucho que lo vi. Básicamente la mayoría de las personas no tiene el estómago para ver que los protagonistas sean viciosos malvados, tiendan más a ser villanos o antihéroes que a la bondad y el heroísmo. Y ciertamente me alegro mucho de que esto suceda, porque ya sería bastante que la gran mayoría de la gente prefiera este tipo de personajes completamente despreciables en muchísimas ocasiones que personajes que realmente son bondadosos y buenos. Aunque también se llueve la crítica a este tipo de personajes que son increíbles. Y casualmente no hay tanta crítica para este tipo de personajes completamente despreciables. Bueno, a veces sí, pero en su mayoría no la hay. Será porque también la persona que va a criticar este tipo de cosas pues no se va a ver este tipo de cosas. Entonces pues si no lo ven no tienes forma de criticarlo. Entonces pues básicamente eso es todo lo que tengo que decir. Y el hecho de que puedan o no haber lo que vendrían a ser personajes realmente oscuros y malévolos como protagonistas. Pero ¿tú qué opinas? ¿Realmente tiene que haber una buena obra que te aplique o te ayude a ver un personaje protagonista como el villano de la obra que sea realmente barbárico y propiamente
alguien que tienda al vicio y no a la virtud, porque creo que la mayoría de las personas tienden a no querer ver esto, porque también sería como una justificación a lo que vendría a ser la, pues, maldad, y nadie quiere justificar la maldad, al menos no así como diciendo yo justifico la maldad, porque evidentemente la maldad es mala, y para una sociedad que se nutra de sí misma, pues no es conveniente que esto sea una práctica habitual, ¿no? O sea, realmente las conveniencias de tener una socialidad y ser alguien respetable, ¿no? Yo digo, Jujutsu Kaisen desperdicia personajes. Para contestar esto, primero tendríamos que definir qué es desperdiciar un personaje. Si por desperdiciar un personaje entendemos el caso de un personaje carismático, interesante y con buena escritura, el cual pudo aparecer en más episodios, entonces sí, Jujutsu Kaisen desperdicia personajes. Pero de hecho se utiliza mal el término. Desperdiciar un personaje sería crear personajes los cuales tengan una aparición puntual y luego simplemente dejarlos relegados, sin que tengan impacto en la trama y que esta trama avance ignorando su existencia. Cosa que en Jujutsu Kaisen sí llega a pasar. Pero una de dos. Son personajes secundarios con tramas paralelas a la historia principal, por lo cual, ¿para qué vas a desarrollar a un personaje paralelo a la trama principal si la trama principal ya se va a acabar? Pregunta seria, porque hay personas que opinan que tienes que básicamente cerrar a todos los personajes, y luego por cerrar, ellos entienden que por cerrar a un personaje es simplemente dejarlo por ahí vivito y coleando y siendo un macetero para que simplemente tenerlo ahí y decir, es que mi personaje favorito está vivo. Básicamente no tiene sentido desarrollar personajes así. El punto es que la mayoría de desperdicios de potencial de Jujutsu Kaisen constituyen a personajes interesantes que quisieras haber visto más. Pero su papel en la historia lo hace bien. Tienen una introducción, un desarrollo y un final. Te guste más o menos, pero sí tienen esto. Tienen un inicio, un desarrollo y un final. El final puede ser totalmente trágico, o puede haber sido pues simplemente quedar básicamente pues paralelamente a la historia principal. Y pues ¿qué quieres que haga con ese personaje si no constituye a lo que vendría a ser la trama principal? No los quiero tener de adorno en el fondo, como la gran mayoría del shonen. O sea, brother, puros personajes de fondo que no aportan absolutamente nada en peleas que sí sean importantes, pero pues ahí están de fondo, apoyando. O sea, ¿me vas a dar porras? O sea, ¿vienen personajes a dar a porras? Los personajes en Jujutsu Kaisen no los dejan como florero, que eso sí sería tenerlos de desperdicio de potencial. Jujutsu Kaisen llegó, contó una historia y se fue. No necesitó alargar nada, no se inventó otro villano final al cual combatir, no. Desde un principio se plantearon a los villanos y se acabó con el más grande, no hay más que hacer. Ya la amenaza mundial se terminó. No hay otra amenaza mundial. ¿Qué quieres contar? ¿Qué quieres contar? ¿Cómo van destruyendo demonios y maldiciones simples? Nadie quiere ver eso realmente. Entonces, si te vas a plantear a otra amenaza mundial, pues ya no tendría sentido tu historia y no tendría la coherencia suficiente como para seguir empleándose. Cosa que sí hacen otros animes, por ejemplo, los cuales sí desperdician y les falta coherencia a su propia trama e historia. No te voy a hablar de los animes a los cuales el protagonista perdió todos sus poderes, pero gracias a los guionazos que existen en el mundo virtual, pues otra vez consiguieron todos sus poderes de vuelta. Brother, no hablo de My Hero Academia, no hablo de My Hero Academia. Ojalá Jujutsu Kaisen tuviera un spin-off, porque lo cierto es que la mayoría de las personas se quedó con hambre de más, con ganas de ver de nuevo a nuestros personajes favoritos, qué es lo que les deparó el futuro o cuál es su historia en el pasado, y si pues sufrieron alguna cosa, brother. O sea, ¿quién no quiere ver una historia del pasado de Toji? Yo creo que la gran mayoría quiere ver una historia de lo que le pasó y de lo que sufrió Toji en un pasado. Y ese desperdicio de personaje o potencial que tanto se critica habla mejor de la propia obra que mal, porque la obra te deja con ganas de más debido a lo interesante y buena que fue la historia, el mundo y los personajes. Entonces Jujutsu Kaisen desperdicia los
personajes, no sé, tú dime, o sea, coméntalo. ¿Realmente hay un desperdicio de personajes? No lo creo. No creo que tampoco se haga el mejor utilizamiento y el mejor guión de la humanidad. Por supuesto que no, pero también decir desperdicio un montón de personajes al 3x2 tampoco. No hace eso Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen realmente hace muchas cosas bien. Y si una cosa hace bien es una caracterización muy buena de los personajes. Aún así, y hayan aparecido en 3 o 4 episodios, el personaje tuvo un papel que cumplir dentro de la obra. Y si después terminó de cumplir ese papel, no tiene por qué volver a aparecer y ser más relevante en la historia, porque así no van las historias. O sea, este tipo de gente sabe lo que es una historia, sabe construir una historia, sabe construir personajes, porque lo dudo mucho. Pero no sé, tú dime. O sea, tampoco estoy tirando tierra absoluta y diciendo que lo que vendría a ser One Piece, Naruto, Bleach, Fairy Tail, yo que sé, Nanatsu no Taizan sean malos per se, sino que tienen este tipo de vicios que produce el shonen, porque son vicios, son malas prácticas que hay en el shonen y sigue existiendo esta mala praxis. Es básicamente como la enfermedad del shonen, o sea, el shonen se enferma de algo, es de este tipo de guionazos y personajes basura que simplemente quedan relegados para ser porra, para ser porrista del personaje, para ser un florero que adorna el manga, pero no es para que ese personaje produzca y tenga algún tipo de buena existencia o de buena escritura dentro de la obra, para nada, sino que simplemente es como un accesorio, un simple y llano accesorio, un personaje que es un accesorio. O sea, eso no es más bien un desperdicio de potencial en comparación a lo que vendría a ser Jujutsu Kaisen, porque en serio, yo creo que a la gente no le cabe de recalcar que es un verdadero desperdicio de potencial. Pero bueno, ya, lo discutí lo suficiente aquí. Me puedes decir si estoy mal o si estoy bien. También puedo haber estado mal, ¿eh? Puedo estar bastante mal y estar diciendo cualquier cosa, pero por lo menos tengo algún tipo de argumento para decir y para contrastar el hecho de que Jujutsu Kaisen no desperdicia tantos personajes. No estoy diciendo que ningún personaje haya sido desperdiciado, sino que por lo general no utiliza a estos personajes simplemente como fondo. Pero bueno, nos vemos en un próximo video. Me puedes dar like, puedes seguirme y comentar. Hasta luego y bye. Personajes que desperdician potencial están en Naruto. En Naruto hay desperdicios de potencial. Ahí sí te puedo decir que la gran mayoría de todos los personajes del cast secundario, exceptuado por Jiraiya, por Kakashi y tal vez Obito, todos los demás personajes del cast secundario fueron un desperdicio de potencial. Solo sirvieron para estar de fondo y para hacer bola en la que vendría a ser la batalla final, porque no sirvieron de absolutamente nada.